Valle de Lili, y damos inicio hoy a un ciclo de conferencias que el doctor Juan Esteban Gómez quiere que hagamos cada miércoles en la tarde. Inicialmente hablaremos de la enfermedad de COVID, pero más adelante seguiremos con temas de cardiología. Quiero dar las gracias a la Clínica Valle de Lili por donde trabajamos, al grupo de comunicaciones, al doctor Juan Esteban Gómez por esta idea tan interesante, a mi esposa Lisset y a mis hijos que me han ayudado en 1000 detalles, y a ustedes por estar conectados en esta charla. El tema o el título es muy ambicioso, son las complicaciones electrocardiográficas del COVID. Realmente hay muy poco escrito sobre las arritmias cardíacas específicas por el COVID, pero vamos a avanzar un poquito. No tengo conflicto de intereses para esta charla y durante unos 25 minutos vamos a hablar de la definición de la enfermedad clínica, fisiopatología, injuria cardíaca, muy importante, las comorbilidades y las precauciones y arritmias que podemos ver en la enfermedad del COVID. Más o menos a las 6:25 vamos a terminar la charla y a contestar algunas preguntas o aclaraciones de algunas personas que estén conectadas y quieran aclararnos alguna cosa más. La enfermedad del COVID-19 se originó en la ciudad de Wuhan, en China, a principios o mediados de diciembre del 2019. Se cree que fue debida a la transmisión del virus a través de estos murciélagos que allí es costumbre comerlos, y de allí se expandió la enfermedad hacia prácticamente todo el mundo. Más o menos en este momento tenemos en el mundo unos 3.600.000 personas documentadas con la enfermedad. Normalmente se documenta con una PCR y la enfermedad ha tenido una mortalidad global de un 7%, habiendo disparidades muy llamativas entre diferentes países. Por ejemplo, en Singapur la mortalidad es del 0.1%, en Italia llega casi al 14%, son unas cosas que no comprendemos muy bien. En Alemania están en torno al 4%, en Corea están en torno al 2%, y en Colombia tenemos al día de hoy más o menos 8.000 personas diagnosticadas de COVID con una mortalidad de 4.5% hasta el momento. Los síntomas de la enfermedad fundamentalmente son la fiebre y un cansancio tremendo, una astenia o fatiga intensa. También hay tos seca inicialmente, falta de apetito, anorexia, dolores musculares, ahogo. El ahogo marca un momento importante en el cambio de la enfermedad porque eso significa invasión pulmonar de alguna manera, la producción de esputo y algunas alteraciones en el olfato y en el gusto. En este estudio de Yang, de más de 44.400 personas de la China, se muestra cómo la gravedad de la enfermedad se presenta fundamentalmente en pacientes hipertensos, con enfermedades respiratorias previas y con enfermedades cardiovasculares. Fíjense que allá ya hay casi 4 veces más probabilidades en la China de tener un desenlace grave por tener enfermedad cardiovascular. Además, la mortalidad, que en la China estuvo entre el 3 y el 4% aproximadamente, fue mayor en personas con enfermedades cardiovasculares, diabéticos, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensos y cáncer. Esto cambia un poquito de la China a Europa y a los países nuestros, incluido Estados Unidos. Este estudio de Richardson del área de Nueva York, con 5.700 pacientes, encontró que las prevalencias más importantes ocurrieron en pacientes hipertensos, obesos. Sabemos la diferencia entre la población china y norteamericana. De Nueva York específicamente, la prevalencia de obesos es mucho mayor, y diabéticos, hipertensos, obesos y diabéticos. Además, en este estudio de Richardson, con 5.700 personas,
Vemos que les fue peor a los hombres mayores de 65 años. Esto no es que les haya ido peor, es que se murieron. Los que tenían una enfermedad cardiovascular definida como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o arritmias. Y también las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los fumadores. Hubo un estudio de Francia reciente que decía que probablemente el cigarrillo protegía contra el COVID. No, no protege. Además, es interesante ver cómo a las mujeres significativamente les produce menos mortalidad, así como a las personas que toman enzima conversora de la angiotensina y reciben estatinas. Este dato es muy importante de las estatinas y de los inhibidores de la enzima conversora, porque hasta hace muy pocas semanas pensábamos que las personas que tomaban enzima conversora de la angiotensina inhibidores podían tener mayor probabilidad de complicarse, y no es así. Este electrocardiograma tiene muy baja calidad. Es uno de los 3 primeros electrocardiogramas que reportó el Dr. Chi y colaboradores de 416 pacientes, y ellos insisten mucho en que observan hacia los 10, 15 días de hospitalización a las personas que peor le va cambios electrocardiográficos tipo cambios del ST y de la T isquémica. Traía solamente para recargar esta parte, aparte de otras complicaciones. La fisiopatología tiene que ver mucho con diferentes complicaciones que produce el virus. En primer lugar, la toxicidad directa sobre el miocito. En segundo lugar, la disfunción microvascular, ya que el endotelio es muy rico en enzima conversora de la angiotensina, que es el sitio donde primero se une al cuerpo, produciendo alteraciones de la coagulación con trombosis macro y micro, alteraciones en el endotelio, una cardiomiopatía por estrés tipo Takotsubo. Imagínense un paciente en cuidados intensivos solo siendo visitado por astronautas cubiertos completamente y sin poder ver un familiar, y además sentirse muy enfermo. Es probable que sean factores adicionales. Estado proinflamatorio, lo que se llama una tormenta de citoquinas. El doctor Jorge Paredes, patólogo que trabaja en Cali, es un experto y nos compartirá muy pronto un artículo que escribió sobre esta cascada de citoquinas. Además, las complicaciones cardíacas ocurren por infarto tipo 1, por ruptura o trombosis de las arterias epicárdicas con infartos tipo elevación del ST, o por infartos tipo 2, porque el paciente está en shock, hipotensos, con altas demandas metabólicas, con hipoxia y muchas veces con arritmias que empeoran el estado. La injuria cardíaca se define como la elevación de los marcadores miocárdicos, en especial de las troponinas, además de cambios electrocardiográficos y cambios ecocardiográficos. En todos los estudios recientes hay estudios con injuria miocárdica por alteración de las troponinas, ya que el ecocardiograma es un problema para el personal y para la difusión de la enfermedad, lo mismo que el electrocardiograma. En este estudio del Dr. Wang, que fue de los primeros, que reportó sobre 138 pacientes, algunos que requirieron cuidados intensivos y otros que no, observó que de los que requirieron cuidados intensivos, el 22% tuvieron elevación de las troponinas, además del 44% tuvieron arritmias. De todos los hospitalizados que reportó este doctor Wang, el 17% tuvieron arritmias no específicas, así como el 44% en cuidados intensivos. Este reporte de la China con 416 pacientes, en donde murieron 57, es decir, una mortalidad muy alta del 14%, reporta que los que tuvieron injuria cardíaca definida por la elevación de la troponina I, murieron el 51%, digamos que la mitad se murieron que tenían injuria cardíaca, mientras que los que no tenían injuria cardíaca apenas murieron, digamos, entre comillas, apenas el 4.5%. Además, el análisis multivariado de regresión de Cox
mostró que los factores más independientes asociados a la mortalidad fueron el distrés del síndrome respiratorio y la injuria miocárdica definida como la elevación de las troponinas. Esta gráfica del Dr. Chong sobre 191 pacientes del área de Wuhan muestra varios datos interesantes. En las ordenadas tenemos las troponinas en nanogramos por litro y en las abscisas tenemos los días desde que aparecen los síntomas de la enfermedad. Entonces, en estas rayitas punteadas tenemos el límite mayor de la normalidad de las troponinas y vemos que las pacientes que sobreviven en general no tienen elevación de las troponinas y los pacientes que fallecen en general tienen elevación de las troponinas, siendo esta la elevación entre la primera y la segunda semana. Aquí lo grafica en dos tablas, arriba los supervivientes de esta cohorte y abajo los que fallecieron. Los que sobrevivieron tuvieron sepsis y distrés respiratorio entre la primera y la segunda semana, igual que los que no sobrevivieron. Pero la injuria cardíaca es la que marca la diferencia, ocurre con una media hacia la segunda semana. Este estudio del doctor Lala y el doctor Fuster de 5 hospitales de la clínica Mount Sinai de Nueva York, evaluando 2.800 pacientes aproximadamente, mostró la relación de la troponina con estar hospitalizado, a ser dado de alta o haberse muerto. Esto ocurrió entre el 27 de febrero y el 12 de abril. En este tiempo, los pacientes que tenían la troponina normal tuvieron una mortalidad de un 12%. Los pacientes que tuvieron una elevación entre 0.03 y 0.09, 36% de mortalidad y un 60% para los que tuvieron elevaciones mayores de 0.09 nanogramos por mililitro o más de 90 nanogramos por litro. Entonces, para que veamos cómo la injuria miocárdica es un marcador. Cuando yo vi este artículo, leí características electrocardiográficas de los pacientes con COVID. Me puse muy contento porque dije, bueno, de ahí voy a sacar mi charla. No, eran 2 pacientes. El primer caso era un hombre de 66 años sin antecedentes patológicos relevantes que llegó por fiebre, tos y disnea. El paciente se complicó por disnea y por hipoxemia, requirió hacia el día 30 de su hospitalización una intubación orotraqueal, además de un ECMO venovenoso que pudo ser retirado al 5º día y el paciente fue dado de alta. ¿Qué tiene de interés los electrocardiogramas de este paciente? Que en la primera semana, cuando tenía disnea, aquí vemos solo las derivaciones de extremidades y una precordial. El paciente tenía taquicardia sinusal 120 aproximadamente y un bloqueo de primer grado. Cuando el paciente requirió intubación, se desarrolló un marcado patrón de Maginn-White con sobrecarga del ventrículo derecho que está dado por el patrón de S1, QT, T3. Y después, un día después de ser intubado y estar en ECMO, desarrolló bloqueo auriculoventricular de 2º grado y de 3er grado que progresivamente mejoró, desapareciendo el patrón de Maginn-White y desapareciendo el bloqueo. Este paciente no tuvo un desenlace ominoso, a diferencia de este segundo caso, que sí, fue un señor de 70 años chino, hipertenso diabético, que muy parecido al anterior requirió intubación a los 14 días y requirió ECMO venovenoso. Los electrocardiogramas son más impactantes. Tenemos que al ingreso el paciente tenía taquicardia sinusal con un patrón no específico de bloqueo de rama derecha. A la semana, a los 10 días, presentó una elevación no específica del ST en la cara inferior con aumento del patrón del bloqueo de la rama derecha, y cuando se puso muy malito, ahogado, hipotenso, desarrolló lo que ellos llaman una imagen triangular del electrocardiograma que incluye el QRST, la T, el ST y la T, además de desarrollar arritmias ventriculares, taquicardia ventricular
que no es la polimórfica que esperamos cuando se prolonga el QT, y cambios del ST gravísimos, tanto en la cara anterior como en la cara inferior. Este paciente falleció. La última parte de la charla son las arritmias cardíacas. ¿Qué tienen de especial las arritmias cardíacas? Que los pacientes con arritmias previas, llámese fibrilación auricular paroxística, se empeoran con la enfermedad cuando ocurre la infuria cardíaca, o tener enfermedades cardíacas previas, llámese enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca. Hasta ahora no se ha hablado todavía de miocardiopatías, llamémosle congénitas, ni de canalopatías. Todavía no hay suficientes datos. Empeoran las arritmias o la favorecen la miocarditis o la isquemia, como ya vimos, la hipoxemia y el shock séptico o cardiogénico, disturbios electrolíticos como la hipocalemia y medicamentos que puedan prolongar el QT, además de la fiebre. ¿Qué nos preocupa especialmente a los electrofisiólogos, que hicimos mucho ruido cuando varios infectólogos en el mundo dijeron: vamos a dar cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, ritonavir, lopinavir, entre otros? Estos medicamentos pueden prolongar el intervalo QT, especialmente cuando se dan de manera coadyuvante con inhibidores de esta coenzima, y cuando el paciente tiene insuficiencia renal, hipomagnesemia, hipopotasemia, obviamente cuando tienen el QT previamente largo. Los medicamentos que pueden empeorar son los macrólidos, fluoxetina, antifúngico, diltiazem o el alcohol. En este interesante artículo de la Sociedad Europea de Cardiología vemos los medicamentos que se están utilizando o que se están ensayando en la enfermedad, fundamentalmente cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir y otros. ¿Cuáles se conoce la probabilidad de aumentar el intervalo? Cloroquina, moderado, hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir, moderada probabilidad, y el fingolimod, que también se usa. Sin embargo, de otros muy promisorios como el remdesivir y otros medicamentos que se usan cuando existe la tormenta, no se conocen otros efectos sobre el electrocardiograma y las arritmias. Entonces, ¿cómo podemos saber si una persona que ingresa con COVID al hospital o a cuidados intensivos puede desarrollar un QT prolongado y una arritmia grave secundaria al QT? El doctor James Tisdale se inventó o desarrolló un cálculo de riesgo basado en 900 pacientes de cuidados intensivos, en donde numeró varios factores de riesgo, por ejemplo, de la edad, ser mujer, tomar medicamentos de ASA como la furosemida, tener hipopotasemia, un QT prolongado previamente, un infarto agudo de miocardio, 2 medicamentos o un medicamento que prolongue el QT, estar séptico, falla cardíaca, de tal manera que si ponemos un ejemplo de una señora que esté con sepsis mayor de 68 años y tome 2 medicamentos, ya tenemos un riesgo de prolongar el QT corregido, un riesgo alto. ¿Qué es un riesgo alto de prolongar el QT corregido? Es tener más de 500 milisegundos corregido o un delta entre un electro previo y uno posterior mayor de 60 milisegundos. ¿Qué es el intervalo QT para las personas que no están acostumbrados a esto? El intervalo QT es toda la despolarización y repolarización de los ventrículos, que es una medida muy estable en los mamíferos, y cuando se prolonga mucho favorece algunas arritmias que se llaman torcidas de punta. Entonces, cuando se desarrollan las arritmias relacionadas con el intervalo QT, que son las torcidas de punta, tenemos algunos tratamientos, como vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué hacemos con el susto de las torcidas de punta? Le creemos al compañero que nos llamó de X ciudad diciendo que ha habido muchas muertes súbitas. Oímos al compañero español que dice que en España se dice que en los ancianatos o en los centros geriátricos, cuando ya no pudieron tratar más ancianos y los tuvieron que tratar en el ancianato, hubo mucha muerte súbita.
Este electrocardiograma, muy amablemente, el doctor Fernández Lozano de Madrid, de un hospital de Madrid, lo compartió en un chat de electrofisiólogos. Es horrible, son unas torcidas de punta. Normalmente son paroxísticas y luego vuelve a ritmo sinusal. Esta paciente de 68 años fue sacada por cardioversión y luego tratada, como veremos, el tratamiento específico de las torcidas de punta. Y me cuenta el doctor Ignacio que la señora murió de shock séptico 4 días después. O sea, es un marcador de gravedad. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al que nos llama de la otra ciudad, a los reportes de oída, o le creemos a los estudios que hay reportados que se han hecho de manera seria? Hasta ahora, y en mi humilde conocimiento, conozco 2 estudios que hablan de la prolongación del QT en pacientes enfermos de COVID. Estos 90 pacientes son un reporte del doctor Mercuro de Boston, del hospital Beth Israel de Diácones de Boston. 90 pacientes que recibieron hidroxicloroquina, además algunos recibieron también acitromicina. El doctor Mercuro y su grupo encontraron que de estos pacientes solamente uno tuvo torcidas de punta que fueron exitosamente tratadas, nuevamente les digo, como veremos más adelante. ¿Qué encontraron como factores de riesgo para prolongar el QT? Que el paciente tomara un furosemida, que tuviera un electrovasal de más de 450 milisegundos o que tuviera más de 2 criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, además de tener en la escala de Tisdale que acabamos de nombrar más de 11 puntos. Estos son los marcadores de QT prolongado. Este es el monitor central de la UCI donde estaba esta paciente que tuvo estas torcidas de punta y que se corrigieron espontáneamente más la retirada de algunos medicamentos. Llama la atención que esta paciente tenía un QT prolongado no muy prolongado, ellos lo calculan en 499 milisegundos. El segundo estudio es del doctor Saleh y colaboradores en la ciudad de Nueva York, en un solo hospital, con 201 pacientes que recibieron hidroxicloroquina. Además de ellos, 10 habían recibido cloroquina y de todos los 201, 119 recibieron acitromicina. Ambos o los 3 medicamentos pueden prolongar anormalmente el intervalo QT. Los pacientes fueron monitorizados para el QT y para las arritmias y encontraron que no hubo incidencias de torcidas de punta o eventos o muertes por arritmia. Muy interesante. Entonces, esto nos tranquiliza bastante sobre lo que temíamos, que iba a haber una complicaciones de torcidas de punta gravísimas por los medicamentos que estamos utilizando. Este doctor Saleh encontró también que 18 pacientes tuvieron prolongación de más de 500 milisegundos corregido del QT, pero solamente a 7 pacientes le retiraron por efectos secundarios de los medicamentos, más prolongación del QT más de 500 por náuseas y diarrea fundamentalmente. Existen muchas guías para terminar la charla, muchas guías sobre qué debemos hacer para vigilar las arritmias en el COVID y el paciente enfermo por COVID. Hay 2 tipos de arritmia, unas que son las relacionadas con las prolongaciones del QT y otras las arritmias comunes y corrientes, por ejemplo, la taquicardia ventricular del paciente isquémico o la fibrilación. Esas se consideran que deben ser tratadas más o menos igual que se tratan las demás, con amiodarona o con lidocaína, con betabloqueadores, con cardioversión, etc. Las que tienen que ver con la prolongación del QT, hay que tener en cuenta 5 factores. En primer lugar, el riesgo-beneficio de tomar algún medicamento como los que prolongan el QT. En segundo lugar, se debe vigilar el QT, cosa que es bien difícil porque un enfermo que está en cuidados intensivos, muy enfermo y produciendo muchos virus en sus secreciones y en el aire,
pues no podemos estar entrando todo el día a tomar el electrocardiograma. Por eso el ideal es una zona de monitorización o los mismos cuidados intensivos que ellos pueden transmitir a una central el QT. El QT se puede medir por varias fórmulas, la más frecuente es la de Bassett. Aquí está la fórmula. Sin embargo, la de Bassett normalmente aumenta en exceso el intervalo QT, es decir, sobreestima el QT. Si la persona tiene un QT limítrofe, el Bassett, cuando la persona tiene más de 110 o 120 pulsaciones por minuto, va a dar QT más anormales. Aquí traigo un ejemplo de una señora de 65 años que tenía una taquicardia de 120 pulsaciones por minuto y un QT de 400 milisegundos. El QT que podemos calcular fácilmente en esta página que se llama QT Calculator, tenemos que el Bassett va a dar 566, anormalmente prolongado, a diferencia de Fredericia y Framingham, que puede dar hasta normal o ligeramente, bueno, prolongado anormalmente, más de 500. En tercer lugar, los factores modificables, ¿qué es lo que podemos modificar realmente? Los electrolitos, electrolitos que pueden causar aumento del QT prolongado, en especial la hipopotasemia y la hipomagnesemia. Retirar los medicamentos que prolongan el QT, tanto los medicamentos que hablamos como los asociados a los inhibidores de unos canales de potasio rectificadores, como los macrólidos o antidepresivos, neurolépticos, etcétera, o antifúngicos. Y no olvidemos retirar o evitar la toronja o el pomelo, en inglés se dice grapefruit, porque tiene muchas probabilidades de hacer daños tanto por el QT como por miolisis, riesgo de daños hepático o gastrointestinal. Los no modificables podemos hacer muy poquito, tener sexo femenino, tener la edad avanzada, más de 65 años, tener una enfermedad cardíaca porque si es isquémica, falla cardíaca, hipertrofia, QT largo congénito, no hay ninguna duda que estos son los de más riesgo, insuficiencia renal, diabetes o enfermedad hepática. Y finalmente el tratamiento de las torcidas de punta, que son las arritmias especiales de la prolongación del QT, es dar magnesio endovenoso, por ejemplo, 1 gramo en 1 hora y posteriormente una infusión. Es fácil encontrar en cualquier sitio, se puede dar más dosis. Cuando el paciente tiene mucho QT prolongado y tiene bradicardia, se puede usar isoproterenol, a diferencia del resto de las arritmias que no se debe usar isoproterenol o incluso marcapasos o dar atropina. Y cuando hay muchas catecolaminas, se pueden dar beta bloqueadores. Hasta aquí llega la charla y entonces quiero darle las gracias y aprovechar estos 5 minutos o 4 minutitos o 2 minutos que nos queda para que el doctor Juan Esteban Gómez y el grupo de comunicaciones de la clínica nos ayuden a resolver algunas dudas o algunas inquietudes o de que alguien quiera en el auditorio. Doctor Juan Esteban. Ahí me oye, doctor. Sí, señor, sí, señor. Tenemos, pues la idea es respetando el tiempo, hasta las 6:30 tenemos la conferencia para que la gente que tiene que hacer otras actividades pueda ausentarse. Entonces vamos a aprovechar este espacio de tiempo para responder unas preguntas que tenemos, contando con la experiencia del doctor Pava en la parte de electrofisiología. Y con mucho respeto sabemos que la experiencia en electrofisiología y arritmias con COVID es algo que todavía está muy básico. La primera pregunta, doctor, es ¿cuál es la experiencia del comportamiento electrocardiográfico en pacientes con COVID que tengan bloqueos AV previos? Si es que hay experiencia. Buena pregunta, no sé, no tengo ninguna experiencia, no hemos recibido ningún reporte ni de la literatura ni de compañeros que tenemos en chat en Argentina, Brasil, España. Hemos estado preguntando muy activamente sobre arritmias y COVID y la verdad es que la mayoría son anecdóticos, pero con bloqueo auriculoventricular el único reporte es el que muestro del doctor Chi de 2 pacientes que uno tuvo bloqueo de una causa, pero la experiencia nuestra no. En nuestra institución hemos tenido extrasistolia muy frecuente, me cuenta la doctora Herrera,
hemos tenido fibrilación auricular, pero QTs anormalmente prolongados, torcidas de punta, taquicardias ventriculares, no hemos tenido, ni bloqueos auriculoventriculares. Es importante, sumando lo que dice el doctor, tener presente que en pacientes con QT prolongado se prohíbe o se contraindica el uso de estos medicamentos que han demostrado o que se sugiere algún beneficio para el tratamiento. Doctor, en pacientes que tienen normalmente una arritmia cardíaca, ¿cómo se verían afectados por el COVID-19? Yo creo por lo que he leído y he escuchado que se empeoran las arritmias. Por ejemplo, las personas que tienen fibrilación auricular paroxística se ponen mucho más frecuente la arritmia, incluso más rápida. ¿Por qué? Pues porque el paciente está febril, séptico, deshidratado, edematizado, inflamado. Los isquémicos que han tenido arritmias ventriculares también se empeoran, hacen taquicardias ventriculares, sobre todo los pacientes isquémicos, pero así como reportes de la literatura, se habla entre 40 y 60% de pacientes ingresados en cuidados intensivos con arritmias, especialmente el que ha tenido injuria cardíaca, y esas arritmias son desde extrasistolia auricular muy frecuente, fibrilación auricular fundamentalmente, hasta extrasístoles ventriculares y taquicardias ventriculares. Doctor, le voy a pedir el favor de que, como siguen apareciendo preguntas, hagamos en la medida de lo posible respuestas cortas. Sí, señor. Esta la vamos a enfocar básicamente para la parte de electrofisiología y arritmias. Respetado doctor, ¿cuál es su punto de vista e interpretación con respecto al uso de hidroxicloroquina como uso en el tratamiento del COVID-19? No soy un experto, entiendo que hay pocos estudios que no han mostrado mucho uso cuando el paciente está muy enfermo, pero en situaciones pre-COVID o iniciales de COVID entiendo que son medicamentos muy promisorios. Y para la parte de arritmias, tener precaución, como lo mencionaba el doctor, con el intervalo QT. En ese contexto nos preguntan, ¿es mejor medir el QT con la fórmula de Framingham o cuál recomienda usted? Sí, es mejor con la fórmula de Framingham. Sin embargo, si ustedes quieren pecar de exceso, pues pueden medirla con la fórmula de Bassett. Es muy fácil entrar a QT Calculator y ahí tenemos todo. Siempre se ha dicho que Bassett sobreestima el QT. Sin embargo, no olvidemos el ojímetro. El ojímetro dice que entre 2 RR, si el QT, la repolarización pasa de la mitad, tenemos prolongado el QT. ¿Cuál es el seguimiento luego de darle salida al paciente que tuvo complicaciones eléctricas? El de cada arritmia en especial. El que ha tenido torcidas de punta, ese debe haberse ido ya organizadito, es decir, sin medicamentos que favorezcan el QT prolongado, con el QT lo más normal o lo más parecido a basal y con corregidas todos los factores de riesgo como la hipopotasemia, etcétera. Bueno. Pacientes con cardiodesfibrilador y COVID. Ninguna experiencia personal, no lo sé. Me gustaría el doctor Morillo, que está por allá en Canadá, en Calgary, que ve muchos pacientes. El doctor Néstor Felipe Mercado, que está en Albuquerque y ve 60. Bueno, él personalmente no, pues sus equipos ven 60 intubados, pero realmente no en los reportes ni en experiencia nuestra no hemos visto. Imagino que cuando el paciente tiene injuria miocárdica, pues se le pueden alborotar las arritmias ventriculares y volverse un problema muy serio. Con respecto a esto, es muy importante, les informo acá para que ustedes les digan a sus colegas, la Sociedad Interamericana de Cardiología está haciendo un registro interamericano de enfermedad cardiovascular y COVID, en el cual buscamos que las instituciones participantes registren todos sus pacientes con infección confirmada por COVID, que se hospitalicen para que evaluemos las complicaciones. Como me están preguntando acá, si hacen valvulopatías, otras alteraciones, y ver cómo se comportan en Latinoamérica. Me pueden escribir al correo
al personal de comunicación del doctor Pava para yo ponerlos en contacto con los coordinadores nacionales en cada uno de los países para participar en este registro. Seguimos, doctor Pava, rápidamente. ¿Cree que un bloqueo AB completo en un enfermo con COVID-19 puede ser transitorio solo por culpa de la infección? Claro, hay personas que se les puede bloquear la conducción auriculoventricular por inflamación. Lo que pasa es que eso supone que el paciente se ponga mucho peor. Imagínense que requiere un gasto cardíaco muy elevado y el bloqueo le va a tumbar el gasto cardíaco. Es decir, que es un problema muy serio para el paciente, pero sí puede ser transitorio. Creo que sí, pero no, todavía no están los libros. Estamos apenas aprendiendo del COVID. ¿Hay alguna relación que usted considere entre los casos de ictus, isquemias cerebrales o eventos cerebrales isquémicos con las arritmias en pacientes con COVID? Hay relación con las arritmias, pero probablemente, en eso estábamos hablando con el doctor Jorge Velázquez, doctor Perafán, algunos intervencionistas neuroradiólogos aquí en cateterismo, hablando de ictus grandísimos en pacientes jóvenes que no tienen ninguna placa de ateroma ni nada y que se le forman unos trombos grandísimos en arterias grandes. Entonces, probablemente son debidas a la coagulopatía que se forma en estos pacientes, pero no soy experto en el tema. Bueno, con respecto a las preguntas, hay unos comentarios que mencionar que primero no hacer daño con tratamientos que tienen evidencia, no tienen ninguna evidencia, pero sí eventos indeseables. Es cierto que hay efectos adversos, pero para eso se tiene que hacer una evaluación previa, electrocardiográfica y metabólica, y la administración se realiza en pacientes hospitalizados. Y nos pregunta Edgar Arcos que hay protocolos para uso profiláctico de hidroxicloroquina en el personal de salud y si es obligatorio en ellos el uso del electrocardiograma en asintomáticos. Protocolos sí hay en diferentes centros de investigación. En nuestra institución hay un protocolo de investigación cerrado a nivel institucional para profilaxis con dosis muy bajas, que son cada 15 días de cloroquina, lo cual le confiere un riesgo muy bajo y no se incluyó dentro del protocolo el uso del electrocardiograma de rutina. Con respecto al uso de los medicamentos antiarrítmicos, doctor, si el paciente los viene recibiendo, se hospitaliza por COVID y haga o no haga arritmias, el manejo posterior nos decía usted que es el mismo. ¿Es esto cierto? Es cierto, sí, eso es lo que recomiendan los expertos, tanto, por ejemplo, australianos, las guías canadienses, los europeos, dicen que el tratamiento es el mismo, excepto el de las torcidas de punta por alargamiento del QT, que tienen sus peculiaridades, pero el resto son los mismos tratamientos. Es decir, son muy tristes porque tenemos muy poco para tratar las arritmias serias. La pregunta de si yo tengo un QT corregido mayor de 500, ¿se contraindica antipalúdicos y macrólidos? ¿Qué hago en esta situación? Hay varias recomendaciones de diferentes grupos. La que más me parece lógica es vigilar muy estrechamente al paciente, tenerle un potasio por encima de 4.5, quitar otros medicamentos, intentar disminuir el consumo energético. Hay muchos, y vigilarlo fundamentalmente, sí. Esperar que no le dé, pero el tener 500 parece que no quiere decir que le vaya a dar torcidas de punta. Por eso dijimos que es muy importante evaluar el riesgo-beneficio, pero 500 milisegundos parece un límite, pues digamos que aceptable, me atrevo a decirlo, ¿no? La pregunta era 500, pero por ejemplo tenemos una paciente hospitalizada con 557. Tiene falla cardíaca, tiene un QT demasiado prolongado. En esta paciente hemos buscado todos los medicamentos que lo pudieran prolongar, ninguno de ellos lo prolonga, por lo tanto se contraindica el uso de hidroxicloroquina y macrólidos en esta paciente. Empecemos un poquitico aquí ya más en su mundo, doctor. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales pueden existir con la morfología triangular que han descrito en los estudios chinos? No, pues fundamentalmente el infarto transmural, pero también existe la miocarditis,
La miocarditis puede dar una elevación inespecífica y no dependiente de un territorio de unas arterias coronarias, el tromboembolismo pulmonar, pero esta enfermedad sí nos está volviendo locos porque la afección es por tantos lados que puede dar cualquier cosa, ¿no? Sí, pero básicamente son la isquemia de grandes arterias, la isquemia microvascular, el tromboembolismo y la miocarditis. Ok. Lo otro es, ¿usted utiliza el delta QT corregido y cómo lo calcula? El delta puede ser calculado entre dos electrocardiogramas, por ejemplo, como la hidroxicloroquina puede funcionar ya, se ha absorbido a las 4 horas, entonces usted puede hacer un electro entre 4 horas, 12 horas o 24 horas y calcular cómo se prolonga el QT corregido. Si el primer día la señora que tiene más riesgo o el señor tiene 400 milisegundos de QT corregido y en el segundo electro tiene 470, por ejemplo, ya prolongó más de 60 milisegundos, es una alerta muy importante. La otra es que el corregido sea más de 500, que es el clásicamente que hemos considerado como de riesgos para pacientes con QT congénito o con QT adquirido. Todavía falta mucho por aprender. En pacientes que tienen COVID-19 y puntas torcidas e isoproterenol, preguntan por su experiencia o yo no creo. ¿Y qué recomendaría? Con el doctor Perafán en la sala de electrofisiología la hemos usado en pacientes con mucha tranquilidad, pero lo que recomendaría es que estuviéramos seguros que el paciente tiene torcidas de punta como las que mostramos y que tiene el QT prolongado, porque si no, el isoproterenol empeora el resto de las arritmias. Entonces, si le damos a un paciente con un infarto y una cicatriz enorme, con unas taquicardias un poquito polimórficas que no sean torcidas de punta, le damos isoproterenol, va a acabar peor. Pero entonces lo que recomendaría es que nos aseguremos que tiene el QT prolongado y que sean torcidas de punta, que unas puntas vayan para arriba y luego otras vayan para abajo. En pacientes con FA de respuesta ventricular rápida no controlada y COVID-19, ¿qué debo y qué no debo administrar? Se debe intentar, como siempre hemos hecho con todos los pacientes de cuidados intensivos que tienen distrés respiratorio, que tienen insuficiencia cardíaca y una fibrilación rápida, intentar controlar la frecuencia ventricular y volverlos a ritmo sinusal dentro de lo posible, cosa que yo veo difícil en la etapa de injuria miocárdica del paciente en COVID. ¿Qué no debo dar? Pues no sé, medicamentos que empeoren las arritmias, por ejemplo, isoproterenol en una arritmia ventricular de un paciente isquémico, que no sea por QT prolongado. Pero en general, lo que uno ve, lo que vemos es que en las arritmias graves se usa mucho la amiodarona o la lidocaína, sin mucha evidencia o sin ninguna evidencia, ¿no? Nos pregunta Irving que si es recomendable en pacientes con antecedente de enfermedad isquémica y bloqueo de rama administrar medicamentos que prolongan el QT. Que si es que, doctor, perdón. Recomendable. Doctor, estamos ante un paciente que tiene una probabilidad, por ejemplo, en Colombia del 5% de morirse, en Italia del 15, 14%, en Estados Unidos del 6%. Es una persona que si entra en la tormenta de citoquinas y si entra en injuria miocárdica se puede morir. Entonces hay que hacer todo para intentar prevenir llegar a ese punto de distrés respiratorio, de injuria miocárdica, que ya marca una despeñada tremenda. Algunos se salvan, pero hay que intentar lo que se pueda y vigilar al paciente. Yo creo que sí es digamos, lógico, ¿no? Intentarlo. Correcto. Lo que ha mencionado el doctor es evaluar riesgo-beneficio y también hemos mencionado, es un seguimiento hospitalario. Esto no se recomienda en forma ambulatoria. Doctor Pava, ¿el efecto de la ventilación mecánica en corazón derecho propende en los hallazgos electrocardiográficos? Hay un análisis muy interesante de Chow diciendo que los cambios de electrocardiográficos dinámicos, sobre todo hay sobrecarga derecha cuando el pulmón, realmente el pulmón se llena de secreciones, se inflama,
hay mucosidades, hay fibrina más tarde, entonces eso produce una hipertensión pulmonar severa con daños ecocardiográficos o visibles por ecocardiograma concomitante, tipo dilatación ventricular y auricular derecha. Es decir, que sí son marcadores de sobrecarga derecha, por ejemplo, hipertensión pulmonar y de daño pulmonar agudo. ¿Considera usted que se debería considerar sulfato de magnesio en todos los pacientes con COVID de forma profiláctica? No, no está considerado, no solo que yo lo considere, sino que no está considerado en las guías. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de medirlo, sería mejor, porque la probabilidad de toxicidad es muy baja y la probabilidad de que ayude a la homeostasis o a la electricidad de las miocitos es un medicamento muy bueno, barato y bajo en toxicidad. Le pregunta el doctor Heiber, para ir terminando, si hay alguna experiencia de arritmias en niños. ¿Qué se conoce? No, no conozco nada, doctor Heiber. Tenemos un chat con la doctora Cisqueya Brugada, es la sobrina del doctor Brugada, y ella nos mantiene informados en un chat de todos los que fuimos fellows del doctor Brugada y no ha reportado. Reportan unos casos que son como de arteritis de Takayasu relacionados con el COVID, pero arritmias, nada. De hecho, los niños tienen más bien poca afectación por el COVID con relación a los adultos mayores. No, ninguna experiencia. Y hay otra pregunta que es la relación, no sé si sea para la conferencia, es hipotiroidismo, levotiroxina y COVID. No lo sé, doctor Juan Esteban, usted me ayuda. No, yo no, tampoco sé si debe estar controlado las otras enfermedades que pueden tener relación con arritmias o agravar las mismas, pero no hay algo puntual para este tema. Y vamos terminando acá. ¿Cuál es la opción del manejo del dolor? Esto, si no están, no, el manejo del dolor en pacientes con enfermedad cardíaca, no está recomendado el uso de antiinflamatorios, pues, de origen vascular coronario o el uso de nitratos. No sé si usted tenga algún comentario adicional. Los nitratos son muy buenos para una obstrucción, digamos, de una angina con una obstrucción de una arteria grande, pero es que aquí hablamos de una inflamación. Yo creo que no tienen cabida. Hay que dar opioides como siempre, dar la sedación que se pueda para que el paciente esté más calmado e intentar reperfundir. Pero volvemos a hablar, hay infartos tipo 1, infartos tipo 2 que no creo que sea tan fácil calmarles las molestias múltiples que tienen estos pacientes, no creo. Con respecto a la pregunta de péptidos natriuréticos, se puede decir que estos se asocian a un peor pronóstico. El péptido natriurético en el contexto de disfunción ventricular o lo que se ha descrito como injuria miocárdica en estos pacientes no es un marcador que se mida de rutina, como si se recomienda la troponina o el dímero D, pero sin embargo un péptido elevado le va a conferir al paciente mayor riesgo de complicaciones o comorbilidades. Hay un peor pronóstico en pacientes con crecimiento de cavidades derechas. Pues asumimos nosotros que ya habla de compromiso cardíaco y eso le confiere un peor riesgo. Hemos terminado con esto la actividad, doctor Pava. Quiero agradecerle a usted mucho por este primer webinar que hemos realizado. Agradecerle a las más de 400 personas que se pudieron conectar. Desafortunadamente, muchas personas me escribieron por el correo interno refiriendo que había dificultades con la inscripción. Lo hacemos con inscripción y no directo porque sabemos la importancia de que ustedes o la mayoría reciban un certificado de asistencia virtual que nos sirve para nosotros refrendar la participación académica que tengamos no solamente en el aislamiento, sino a futuro. Vamos a trabajar con el portal para agilizar la inscripción y poder seguir contando con ustedes y todos los demás en estas actividades. Doctor Pava, ¿algún comentario final que quiera hacer para su excelente conferencia? Muchas gracias. Que la doctora Herrera, que va a dar
la próxima charla el otro miércoles va a hablar de COVID y enfermedad cardiovascular y yo le he ocupado un gran espacio. Muchas gracias a todos y a usted en especial por idearse estas reuniones. Gracias, doctor. Y lo otro también, para que lo tengan, porque también sé que hay gente que se conectó cuando ya habíamos empezado la conferencia queda grabada y ustedes pueden acceder a ella o revisarla con otros colegas y profesionales a través del link de www.valledelili.org. Igual les estaremos enviando al correo electrónico la información. Finalmente, agradecerles. No me dijo finalmente cuántos fueron al final. Así, 443 asistentes en este primer esfuerzo. Muchísimas gracias. Y les recuerdo, la actividad académica no es solo para COVID. Ocupamos este mes por COVID, pero vamos a seguir tratando temas que ustedes nos recomienden con los conferencistas institucionales e invitados nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, doctor Pava. Muchísimas gracias al Departamento de Educación Médica y de Audiovisuales y a ustedes por la asistencia. Que estén muy bien. Nos vemos en una semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.